Hoy en este nuevo podcast lo vamos a pasar muy bien, lo vamos a pasar pipa, porque la persona que tengo conmigo va a hablar sin pelos en la lengua, sin duda. Empresario, diseñador, cocinero, albañil, creador de contenido, más bien influencer. Nuestro invitado de hoy tiene un nombre muy exótico, pero es de aquí de Valencia. Os presento a Sergio Mendoza. Sergio, bienvenido a mi casa. Buenas, Chris. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bien. He hecho un poco de investigación sobre tu apellido. No sé si tú sabes algo de tu apellido. Pues me imagino que vendrá, bueno, la familia venía de Extremadura. No sé Ujú. si Bueno, antes de eso. pues yo porque siempre me ha sonado muy exótico. De hecho, yo creo que al principio cuando te conocí, creo que te lo pregunté alguna vez, siempre me ha sonado a Costa Rica. Y nada, pues estuve investigándolo y parece que viene una familia muy poderosa del País Vasco y que tuviera mucha influencia en Hispanoamérica. Por eso hay muchos apellidos en Latinoamérica, que son los Mendozas, que hay Claro. muchísimos. Y ciudades y regiones, Sí, sí. sí, también. Pues, a ver, yo te conozco, ya lo he hecho en la introducción, te he dicho, bueno, eres diseñador, cocinero, empresario, albañil, influencer. ¿Qué haces en la vida? Wow. Wow. Sobrevivir, creo. Sí. Normalmente afrontar los problemas inmediatos Ujú. sin mucha capacidad para planear así con tiempo. Yo cuando te conocí, por ejemplo, tú eras diseñador de producto Sí. y yo la verdad que, bueno, yo no vengo de lo que es, bueno, el diseño. Yo estudié una carrera de empresariales y bueno, siempre lo del diseño de producto lo he visto una carrera complicadísima, sobre todo por cuenta propia. Y yo digo, cuando vi que tú cambiaste en algún momento a otra cosa, digo, Sergio ha dicho, esto es de locos, yo me salgo de aquí. Pues un poco sí, pero por otro lado, es que claro, ahora lo recuerdo y pienso que era, o sea, estaba muy equivocado y no ha salido para nada lo que yo tenía en mente. Pero yo monté el restaurante pensando en buscar estabilidad y Ujú. paz. Vale. Y wow, que he equivocado. O sea, es verdad que en algunas cosas sí, porque la vida freelance pues también tenía sus problemas. Ujú. Te puedes ir a la playa o a comer por ahí un miércoles, pero luego trabajas el sábado y el Sí, domingo correcto, sí. y no sabes si el mes que viene cobras. Mm. Entonces, yo pensaba que montar el restaurante, que era la clase de proyecto que yo montaba para otros, para clientes, Mm. entonces siempre piensas, si este puede, yo también, y, o yo lo haría mejor, porque siempre hay cosas que el cliente pues no hace como tú quieres Mm. y piensas que eso es lo que se interpone entre que le vaya bien. Y claro, a mí no me pasará. Y sobre todo con mi padre. Yo pensaba, porque él tenía un restaurante ya y yo siempre los proyectos que he hecho siempre ha estado lo que yo hacía y por otro lado el restaurante de mi padre. Entonces eso era como el proyecto que siempre estaba en peligro y siempre había que dedicarle mucho esfuerzo y tal. Y entonces yo pensaba, buah, cuando pueda abrir el mío El tuyo. y yo sí haré las cosas bien y a mí sí me irá bien. Y wow, o sea, es otra guerra, es otro, es otra dimensión de problemas, de guerra, de pelea, de Ujú. todo. A mí me estás asustando porque yo muchas veces decía lo mismo de, yo voy a hacer mis propios proyectos. De hecho, sigo con ese pensamiento, no sea un restaurante, pero sigo con ese pensamiento porque veo que mis clientes, yo les ayudo y gracias a mí y tal, y no sé qué. Pero también luego he visto un restaurante, de hecho, antes de que empezamos con esta charla, lo hablamos y dije, yo un restaurante no lo habría en la vida porque he visto, veo lo delicado que es, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, no se me ocurre ahora mismo un proyecto más complicado y más exigente. Tener un bebé, supongo. Ahora viendo amigos, Sí, pero poco más. sí. Y el típico meme de tener un bebé es como estar todo el rato pendiente de que no le pase nada. Pues el restaurante es así 24 horas. Claro, Y al bebé no lo sé, pero al restaurante le pasan cosas sí, todos los días, sí. claro. Yo además, hablando de esto, porque te adelantaste a lo que yo tenía, porque te estuve un poco, aunque ya te conocía, te estuve investigando un poco.
y te hicieron una entrevista en 2015, igual no te acuerdas, no me acuerdo, no te voy a decir la fuente porque no quise poner fuentes y no me acuerdo la verdad, pero te lo voy a leer lo que tú decías en la entrevista porque es muy bueno. Dices, hace 1 año y medio tomé una decisión, después de una mala experiencia con un cliente. Si creo que mi trabajo puede ayudar a alguien, soy yo quien decida a quién ayudo. Es una forma de decir que solo quiero trabajar con la gente con la que me vea a gusto. Gano en calidad de vida, calidad en mi trabajo y además parece que poco a poco también económicamente. Eso sí, en cualquier momento lo cierro todo y me monto un restaurante. Y 2 años después abriste el observatorio. Sí, 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 100%. O sea, yo recuerdo, y sigo pensando exactamente lo mismo. Yo recuerdo un momento que tuvimos un problema muy grande con un cliente que no nos pagó un trabajo y discutimos no con el cliente, sino con su madre, con su tía, ¿Qué con... dices? Estaba al cliente, digamos que hay un proyecto familiar, él recién salido de la universidad tiene un proyecto que parte de eso y puede explorar nuevas vías, súper bien todo. Una persona que ya es raro, que hasta para el proyecto de final de carrera contó con un diseñador que le hizo una parte Ujú. y súper bien. Empezamos a trabajar con él y muy bien. Y poco a poco fueron surgiendo problemas. Los problemas siempre surgían los lunes. Los lunes siempre había cambios ¿Qué y dices? había que deshacer cosas. Ah, Y nos dimos cuenta que los domingos había comida familiar y en la comida ah, familiar al chaval le tumbaban el proyecto y le mm, cambiaban cosas. Cosas que a lo mejor tenían mucho sentido para el proyecto, como utilizar en 2013-14, sí. que todavía no se había explotado la moda, un azulejo hidráulico valenciano porque tenía sentido en Alboraya con el proyecto que se estaba haciendo y tal. Y pues a lo mejor la tía decía que eso era muy sucio y que eso se fregaba muy mal. Mm, Y todas las cosas que olían a tradicionales nos las tumbaron. Y el motivo real era porque eso olía para nosotros a tradición, pero para ellos olía a cuando no eran ricos. mm, sí, Y ellos ahora querían mármol, acero inoxidable y cristal. sí. No barro, acero, o sea, no barro, azulejo y mimbre. Mm, Entonces el proyecto no tenía ningún sentido y hubo hay muchos problemas. Y eso acabó muy mal. Y por otro lado, estábamos empezando a trabajar con Fabio, un tío italiano del que yo he aprendido muchísimo y todavía aprendo muchísimo, que, que tenía otra manera de hacer las cosas, con él todo fácil, la visión súper parecida y, y era otro mundo. Entonces al final dices, si de verdad creo que mi trabajo sirve para algo, pues también quiero saber a quién ayudo a que le vaya claro, bien. claro, claro. Me parece súper interesante lo que dices porque, bueno, yo todavía estoy en ese tema y el interiorismo que además pasa muchísimo, aunque nosotros no hacemos casi casas, incluso en los negocios pasa mucho lo que tú dices, que hay una persona que no tiene del todo la seguridad, muchas veces inconsciente, porque puedes trabajar con alguien que es Uh una -huh. persona muy exitosa, pero que inconsciente no tiene seguridad, la seguridad y entonces empieza a pedir la opinión de los demás. Y entonces cada uno tiene una opinión, entonces empieza poco a poco a tumbar el proyecto. Y pasa tanto, puede pasar, afortunadamente a nosotros cada vez nos pasa menos, pero también pasa y puede tanto pasar a una escala más pequeña, trabajando directamente con alguien como tú, alguien que tiene un restaurante y solo un restaurante pequeño, como un grupo muy grande. De hecho, pasa más en los grupos grandes que en los pequeños, Oh. porque en los grupos grandes además puedes tener un director comercial que tiene algo que decir sobre lo que es un proyecto de diseño. Entonces, claro, ahí empiezan los problemas porque el director comercial no digo que no siempre tenga la sensibilidad, pero muchas veces no la tiene porque su interés está en vender. Pero claro, entonces de repente está, y a mí me ha pasado en un proyecto que querían representar en un coworking una pescadería y claro, nosotros hacemos una pescadería tal cual, con azulejos blancos, etcétera, y el hombre decir, no, es que esto me recuerda a sangre, entonces esto yo me da miedo a la sangre, bueno, sabes que hay gente que tiene fobia a la sangre, entonces no puede ser que utilicemos esta parte del proyecto.
Wow. Eso es un caso extremo, pero pasa alguna vez pasa. Y luego también es verdad que luego tienes gente que confía, que tiene mucha visión, aunque hagan cambios, te empujan hacia más, Sí, ¿sabes? Y eso sí, sí, también sí, sí, mola sí. porque nosotros hemos aprendido también como estudio de aceptar que alguien quiera un cambio, ¿no? Y luego pues esto, que hay gente que dices, Jolín, ha hecho el proyecto para mejor, lo ha llevado para mejor. Yo esto a mí me ha costado mucho y aún así conozco muy poca gente que dices, buah, yo trabajaría para esta persona. Pero yo con esta persona, con Fabio, él te decía, a mí que me preguntas, tú eres el que sabe Sí. lo que tú digas. Y decías, wow, por otro lado te da un poco de vértigo, Mm, pero por otro lado dices, es que es verdad, es que no tiene sentido que si estamos haciendo, con él hemos hecho cosas muy diferentes, desde los chiringuitos de la playa de la Patacona, una historia de voleibol también en la playa, pero también le hacíamos gráfico, le hicimos una animación para vender el sí. proyecto y o sea, hemos trabajado en muchas cosas diferentes y luego incluso haciendo fotografía, torneos Mm. de vóley, cosas. Tú montaste el observatorio hace 8 años. En esa época, pues era muy típico todavía de ver pequeños restaurantes como el tuyo, que, bueno, gente muy apasionada que quiera montar un restaurante como tú o como tu padre puede ser. Pero es verdad que hoy en día montar un restaurante tan pequeño sería simplemente para sobrevivir si puedes sobrevivir con ello. Han cambiado las cosas mucho de cuando tú lo montaste hace 8 años a lo que es la época actual. Wow, pues creo que no. Creo que lo que ha cambiado es que ahora tenemos como muchos ejemplos de otras cosas Ujú. que te ayudan a ahora, o sea, ahora tenemos otras referencias y es más fácil decir que ha fallado, que ha ido bien. Yo también sé ahora, si yo abriese otra cosa ahora, o cuando alguien me pregunta, porque esto pasa mucho, que vienen a ti a preguntarte, Mm, porque como la gente viene al restaurante y ve que está lleno, creen que lo peta y que eres rico, y eso es claro. 100% mentira. Y no, o sea, que un sitio esté lleno no quiere decir que vaya bien. Y eso son cosas que hay que aprender. Que yo los primeros meses cuando abrió el restaurante pensé, ¡buah! Lo sabía. O sea, lo sabía que esto iba a funcionar, lo sabía que esto iba a tal. Ya está todo hecho. O sea, ya a partir de aquí, mi sueño de jubilarme a los 36, 37 va a tope. Y que va, que va. Yo tardé 5 años casi en tener mi primera nómina. Claro. Eh, quiere decir que yo comía y cenaba en el restaurante, no gastaba prácticamente dinero porque cuanto más trabajas, menos tiempo tienes para gastar dinero. Y si necesitaba comprarme unos zapatos, cogía 40 euros de la caja y Mm, apuntaba. Sergio ha sí, cogido sí. 40. Pero una nómina de verdad tardé 4 o 5 años Mm, en tenerla. Muchas cosas, ese tiempo se podría haber acortado con cosas que ahora sé y que mm, antes no. Luego también muchas decisiones propias que han complicado el proyecto, porque si a ti te da igual todo, no tienes escrúpulos ni tienes proyecto, hacer mm, dinero con un restaurante es fácil. ¿Qué se venden? no, Pizzas, pizzas. claro. ¿Qué está de moda? El verde, verde. Mm, Eh, ¿Quién me paga las neveras? Coca-Cola, Coca-Cola. no, Nosotros, por ejemplo, no hemos trabajado nunca con Coca-Cola. Yo sé que eso es un hándicap y todavía nos cuesta cada vez menos. Pero cuando entra un camarero o camarera nueva, todavía se pone nervioso cuando le tiene que decir a alguien que no hay Coca-Cola. que no hay Y se lía un Coca-Cola. poco. Sí, No, tenemos una alternativa. No, es que no tenemos refrescos. Sí tenemos refrescos. Tenemos este que hacen en sí, Valencia, este que hacemos nosotros, una limonada que hacen en Pirineos, ecológica. Sí tenemos refrescos. sí, Pero la gente ahí, o sea, sí, cuesta mucho hasta que tienen confianza y tal. Son cosas que cuesta. Yo sé que económicamente nos funciona mejor ujú, decir que sí a Coca-Cola, Coca-Cola te pone las neveras. mm, Si te da igual el café más malo te va a dar más dinero. Si no, te da igual todo, todo funciona así. La cerveza que menos se venda,
marcas verdes que te llenan el local de cosas fluorescentes verdes, Sí, ese es el que más dinero te da. Porque como no se vende, sí. si tú eliges la cerveza que quieres, estás vendido. Mm, Y si eliges el café que quieres, pues encima te toca pagar la máquina y tal. Claro, claro. Me suena todo lo que dices porque de una forma diferente aquí ha pasado mucho esto, pero es verdad lo que dices. Al final creo que es porque eres una persona muy apasionada y quieres vender un producto de calidad con el que tú te sientes identificado al fin y al cabo. Sí. Y es mi proyecto, entonces yo Claro, es verdad que yo lo he sí, enfocado como algo muy personal sí, y entonces yo ahí nunca he renunciado a lo que yo quería que fuese y sí, claro. haciendo los cambios, pues esto que hacíamos también cuando yo hacía diseño para alguien, es verdad que yo aprendí a base de golpes ir muy de la mano con el cliente haciendo los cambios y que siempre esté muy presente en el proceso para no tener que deshacer nada. Mm, En este caso, como el cliente soy yo, deshacer es dinero. claro, Entonces hay que estar muy atento a cuando algo falla un poquito, corregirlo, pero, pero las líneas básicas claro. están ahí. De hecho, no hemos cambiado la carta mucho en 8 años. Sí, sí, no, pero yo creo que también eso es muy importante. Yo eso lo valoro mucho, tal vez porque soy otro de los locos que no piensa siempre en, lógicamente pienso porque soy empresario igual que tú en el dinero, pero que no es la prioridad en el proyecto. Entonces, pues tal vez pues somos soñadores y pensamos en solo la parte bonita, entonces a veces nos puede perjudicar económicamente. Totalmente. A ver, pero yo soy de los que, yo muchas veces voy a un restaurante y me frustro porque yo es que no tomo alcohol, ¿vale? Antes sí que tomaba alcohol, pero hoy en día no. Y claro, digo, ¿y qué tomo? Una Coca-Cola, no es que no tomo Coca-Cola tampoco, entonces claro, si me ofrecen alguna cosa más, por eso me encanta ir a Asia, porque claro, tiene zumos, ¿sabes? Y esto es verdad que en Europa en general, el mundo occidente, cuesta un poco cambiar ese chip de, oye, una limonada, o si es una Coca-Cola, una Fritz Cola o lo que sea, que es la marca que es un poquito más saludable, que Sí. tiene un sabor diferente, pero está rico también, ¿sabes? Pero claro, es que está la adicción a esos productos específicos. Marketing, o sea, víctimas Sí, de un marketing sí, terrible que no sabemos hasta qué punto somos esclavos. Hasta el punto de que una persona abre un restaurante y está obligada a poner Coca-Cola o pasarse la vida luchando sí, sí. explicando por qué no ha puesto Coca-Cola. Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, Luego está también lo que tú dices, la moda, ¿no? Que hay mucha tendencia y ahora cada vez la vemos más en los restaurantes, cada vez más estamos en lo que está de moda, es lo que se pone en el menú. Aunque somos un bar de tapas, no hay que haber un tataki de atún, los típicos productos que están en ese momento como sí. en la boca de todo el mundo, ¿no? Esto es terrible y a un nivel que todavía no somos conscientes. Yo estuve en una feria en Madrid hace un mes y tecnología y hostelería y iba un poco sin muchas expectativas a pasear y ver cosas, pero hubo un momento que estaba muy cansado y me senté a escuchar charlas y ponencias de gente, pues, líderes del sector. ¿Qué pasa? Que todo eran startups, mucho delivery, Mm, mucho grupo inversor. Em, la restauración se está tecnificando tanto que, claro, por un lado dices, claro, pues por eso ellos ganan dinero y tú no. mm, Pero por otro lado, es tan terrible escucharlos hablar de inteligencia artificial y la gente piensa que la inteligencia artificial en el restaurante va a ser para crear platos nuevos. Y esta gente no hablaba de eso. Esta gente hablaba de, no tiene sentido en 2025 abrir un proyecto sin una gran consultora detrás que te diga qué tienes que vender, a quién, a qué radio de distancia, que normalmente son 700 en Madrid, son 700 metros de tu mm, casa, tal, tal, tal. Entonces, a esa gente le da igual vender hamburguesas, cachopos, pizzas claro, o tal. Este año lo que se lleva son milanesas. Entonces, todos los proyectos que arrancan van enfocados al delivery, con una estética, a un target concreto, con unos precios y milanesas. claro. Pero ¿qué pasa? Que si esa investigación tan básica es la que hay que seguir, este año van a abrir
100 milanesas. Claro. No va a ser negocio. Mm, Entonces también pienso que alguien está tomándole el pelo a ese Claro. emprendedor. Claro. Seguramente el grupo grande va a sacar un beneficio porque el año que viene cerrará milanesas y abrirá Sí, pizzas, sí, sí, claro. pero la gente a la que le están diciendo, haced milanesas todos, esos van a pringar. Claro, claro, claro. Entonces, wow, o sea, yo veo un futuro ahí muy negro. Los restaurantes independientes cada vez son menos, es más complicado. Y lo normal es que fallen porque están abiertos por personas normales que no tienen Mm, equipos sí, detrás, y lo normal es que un proyecto falle. Y más si lo hace una persona con un sueño y buena ilusión y mucho esfuerzo. Cuando lo hace un grupo inversor con un panel de expertos y tal, esos tienen todas las de ganar, no, pero está muy, muy, muy lejos de lo que yo querría. claro. Piensas que es la destrucción del pequeño comercio, ¿no? El resto. 100%. Claro, 100%. Y claro. en Valencia, por ejemplo, es lo que estamos viendo. Los sitios que abren, la tendencia es abrir sitios grandes, son grupos inversores o grupos que vienen de fuera, desembarcan en la ciudad y de repente, pum, 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 4 sitios. O los grupos que hemos visto crecer aquí en los últimos 10, 15 años, que incluso haciendo un modelo así de cosas valencianas, con almuerzos, paellas Mm, y un toque así más tradicional, siguen siendo grandes grupos. Que yo hay uno que conozco muy bien que si no lo conociera estaría muy en contra de ellos. Conociéndolos no les veo grandes problemas, pero también creo que es uno de 100. Me comentaste también una cosa que a mí me pasó de la normativa, ¿no? Porque a mí me pasó una cosa similar. Nosotros montamos un taller cerámica y empezamos con un horno muy pequeño y luego dijimos, queremos hacer piezas más grandes, entonces compramos un horno más grande. Pero resulta para ese horno se necesitaba una instalación trifásica como los restaurantes. Y ahí empezaron los problemas porque primero, bueno, nos empezaron a pedir una serie de normativas, cumplir una serie de normativas que claro, nosotros nos tuvimos que echar para atrás porque nos estaban considerando una industria. Pero nosotros queríamos hacer un par de piezas de cerámica cada mes, no queríamos hacer Claro. un volumen de 200, 300 piezas al mes, por decir que tampoco es un volumen muy grande, pero entonces, claro, por una parte había una normativa que cumplir y por otra parte estaba la parte financiera, ¿no? Que nosotros no éramos capaces de hacer esas inversiones, como aislar la nave que estábamos, necesitas cumplir con una serie de condiciones que no necesitas con un horno pequeño. Creo que a ti te pasó algo similar, ¿no? En el restaurante. Todo el tiempo. Claro. Todo el tiempo. O sea, al final yo puedo entender que haya que legislar, que la gente no Sí, puede montar cosas a lo loco y claro. todo, pero el nivel es muy, muy, muy absurdo. Sí, Nosotros en el Astrónomo, al juntarlo con el local de al lado, a ti la burocracia te canaliza el proyecto. Entonces se llama proyecto de ampliación de bar cafetería El Astrónomo, pero a la vez te dejan claro desde el primer momento que lo van a considerar una licencia nueva. mm, Ahí está la primera incoherencia. ¿Proyecto de ampliación o licencia nueva? Porque proyecto de ampliación deja clarísimo que ya existe y lo vas a hacer más grande. Que tú me digas que como has hecho una modificación sustancial vas a tener que adaptarte a nueva normativa, vale. Entonces, yo soy el único tonto que hace eso y adapta todo, 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 todo a la nueva normativa. La gente compra restaurantes viejos para no tener que sí, hacer los baños adaptarse a nuevos, cambiar la la puerta y tal. normativa, sí. Toda la gracia de una licencia ya existente es no tener que hacer nada. Entonces, tienes a un gilipollas que, que decide reventar un negocio que funciona, Sí, porque sí, igual que el observatorio le ha costado muchísimo, el Astrónomo se ha montado poquito a poco desde el primer día, sí, pero desde el día 1 ese sitio no ha debido nunca un euro. claro, De hecho, el observatorio no hubiese sobrevivido jamás sin la ayuda del sí, astrónomo. claro. Pero el astrónomo ha funcionado solo siempre desde el primer día. Y ahora lo ponemos en riesgo una fortuna que te deja la cervecera, el banco
y familiares, porque tú crees en otro proyecto. No por dinero, no por tal, porque la inversión no tenía sentido y tal, pero tú tienes tu idea de lo que quieres hacer y el sueño y el sitio más grande, más guay y todo. A partir de ahí, todo problemas. Pero todo problemas que la obra esa fueron 6 meses de cada semana una noticia de estas demoledoras de decir, buah, esto es el golpe más grande de mi vida y no puedo. Cada vez una nueva. Y en cuanto te sobrepones 6 días después, encuentras la manera, tal, que muchas de esas cosas implicaban ir al banco y decir, necesito 20.000 euros más, a la semana siguiente otra hostia. Y una de esas, por ejemplo, es que la obra se hizo hace 2 años, todavía no tenemos trifásica. Quiere decir que tenemos un aire acondicionado de 26.000 euros Sí. que todavía no hemos puesto en marcha. Que el extractor funciona a la potencia mínima, que eso ha hecho que estemos un verano sin aire acondicionado, con 19 ventiladores que no solucionan el problema, Sí. que en invierno no tenemos calefacción, que el extractor no funciona bien y tenemos problemas de olores y de humos, que los vecinos se enfadan porque salen humos y olores. Entonces, queriendo hacerlo todo bien, problemas. Le generas problemas a los vecinos. El vecino llama al ayuntamiento. El ayuntamiento viene y dice, es que echas humo. Ya, es que no me das la trifásica. No soy yo, es Iberdrola. Pues habla con Iberdrola. 2 años. Claro. Y todo burocracias y normativas y cosas que es imposible. Claro, que es que falta como distinguir ese pequeño negocio de lo que son las grandes franquicias. Sí, o sea, por ejemplo, existen aceleradoras de startups Sí. en las que cualquier persona con la peor idea del mundo consigue hacerse un hueco y simplemente entra en la rueda esta de vamos a conseguir rondas de financiación Sí, sí. y haces una burbuja ahí, le haces a alguien creer que su proyecto es maravilloso y que va a tener 100 tiendas en 2 años, porque mientras tanto un montón de gente cobra partes de esas Sí, rondas de sí, claro. financiación y le ofrecen servicios de marketing, de estrategia, de lo que sea, tal igual. El ayuntamiento debería tener una especie de incubadora de empresas pública que ayudase a cualquier persona que quiera montar un horno, una pescadería, una panadería, un bar, una tienda. O sea, esas cosas deberían existir. Aún así, yo te veo en Instagram también siempre que hablas de los obstáculos, que a mí me encanta porque eres transparente. Y creo que hace falta, ¿no? Porque siempre vemos la cara bonita de todo, y sobre todo en las redes sociales, pero hace falta también decir las verdades. Sí. Por eso estamos aquí hoy, ¿no? Pero aún así yo te veo y Sergio se monta una floristería y luego una tienda de productos locales y es que te veo nunca para... ¿Qué es que siempre te metes en nuevos proyectos y por qué lo haces? Pues por un lado creo que es la parte de... Creo que son los proyectos que me gustaría hacer como diseñador, que la parte ahí frustrante de no tener el cliente que me diga, hazme una floristería, pues dices, pues me la hago yo. Claro. Y me la hago yo y así me la hago como yo Qué quiero. bueno. Y además va a funcionar mejor que la tuya. Qué bueno, qué bueno. Luego no es así, luego Sí. no funciona mejor que la tuya. Pero un poco así. La floristería fue muy casual porque mi madre se jubila del Sí. banco, la monta y cuando ya se jubila del todo, intentamos nosotros seguir. Bueno, y seguimos. Yo me he Sí, salido sí, de la sí. floristería, pero sigue Sandra. Pero pues lo mismo, es un proyecto muy guay pues que requiere un tiempo también. Claro, claro. Tengo otras, te cito de nuevo otro artículo que dice, dependo mucho de las emociones nuevas y sin ellas me ahogo. No sé si te aburres rápido y que necesitas nuevos estímulos, que es también por eso. Totalmente. Claro. O sea, me agobia mucho la rutina. O sea, yo no sería, claro, yo creo que yo estudié diseño para no estar metido en una oficina. Entonces, estar metido en una cocina también es duro. Y bueno, duro no, físicamente es horrible, es durísimo. Me imagino. Pero 5 servicios a la semana, durísimos, son satisfactorios y gratificantes. Ir el lunes a pelear con Hacienda, con el ayuntamiento y con la Es lo gestoría peor, claro. es frustrante y te consume la vida
y de repente Claro. dices, por culpa de esta gente llevo 8 años, me podría ir bien, nos podría ir bien a todos. Porque yo cuando entra un trabajador nuevo, una cosa que hablamos siempre es, estas son las condiciones actuales. La idea es que no sean las del año que viene. Claro. No sé qué pasará, pero yo no tengo ningún problema con eh, la gente que está pensando en cómo trabajar menos. Mm, Me parece súper legítimo. sí, sí, Yo soy esa persona. Si tú de repente descubres una manera de que el plato sepa igual saltándote un paso, adelante. O sea, yo no tengo ninguna necesidad de que si hay otra manera de pelar la yuca que te cuesta la mitad del tiempo, claro. me lo dices, la Sí, vemos, pero yo trabajar menos y ganar más dinero me parece súper legítimo, siempre que no afecte a la calidad, a claro, lo que estamos haciendo. O sea, claro. el cliente no lo puede notar. Sí, no, claro. Y además eso es algo que yo también digo siempre a mi equipo. Digo, por ejemplo, la inteligencia artificial, que en el mundo del diseño está yendo muy Claro, rápido y puede que en algún momento pues ya sustituya los procesos que tenemos nosotros. Digo, pero no siempre cuando es para bien, porque digo, este tiempo que nos va a aprovechar, que nos va a optimizar, lo vamos a poder utilizar para pensar más en vez de estar ejecutando todo el tiempo. De hecho, es mi sueño que los planos salgan directamente y digo, pero es que no voy a suprimir mi equipo por eso, no, es que mi equipo va a tener una función mucho más interesante tanto para nosotros como para ellos. Creo que es para mejor, ¿sabes? Tengo es que me encanta todo lo que dice siempre, entonces tengo otra cosita que tengo aquí apuntado y es, hay una cosa clara, para mí no lo haces por dinero, sino por pasión. Y tu cita es de, soy feliz con poco, pero me gustan demasiadas cosas, buah, totalmente. ¿sabes? De hecho, te veo siempre y digo, pero Claro, yo digo, hoy este hombre no llega aquí porque te veo de un lado para otro en el Instagram, digo, pero que hace tantas cosas en tan poco tiempo, claro, claro. ¿sabes? Claro, hoy hemos sacado una máquina que era de mi abuelo para pasarla a otro local que era de mi abuelo. En esa frase hay 3 o 4 momentos de mi vida que podrían haber marcado la diferencia entre que yo ahora estuviese jubilado, Ujú. 100% jubilado, y, y la realidad, Sí. que es que acabas trabajando 60 o 70 horas a la semana y no me puedo ir de vacaciones ni por tiempo ni por dinero. Mm. Pero yo heredé el taller de mi abuelo, que era pues lo que yo he utilizado de estudio siempre y tal, pero para que yo pudiese quedarme en el taller de mi abuelo, mi madre tuvo que maniobrar en la herencia y ser justo con mi hermana, hacer un esfuerzo grande para Claro. quedarse la casa de mis abuelos, y como estaban tasadas parecidas, pues el resultado de eso es que desde hace 15 años mi hermana tiene una casa y yo tengo un bajo. Mm. Mi hermana puede vivir en ella o puede alquilarla. Yo tengo un bajo que es un trastero, porque desde que abrí el restaurante, pues... Eh, más adelante, cuando yo quise convertir eso en casa y tal, descubro que mi abuelo tenía otro taller y acabo rastreando al señor que lo compró Ujú, y consigo comprárselo. ujú. Entonces yo estoy pagando desde hace 4 años como si fuese una hipoteca de una casa y lo que tengo son 2 trasteros. Claro. Entonces no tengo casa, pero Sí. tengo 2 trasteros. Y pago una hipoteca que podría tener una casa. Y ahora que he alquilado uno a un proyecto que me parece guay y que me Sí, parece que respeta lo que era el taller y que tiene sentido y que va a seguir siendo un sitio donde pasen cosas parecido a lo que hacíamos nosotros, y, ese sitio podía haber sido un Airbnb en cualquier momento de ujú, los últimos 10 años. Y yo ahora, o sea, en mi misma calle hay gente que un local así lo ha partido por la mitad y, y le está sacando 1.200 euros ujú. a cada uno al Sí, mes. 2.400 euros yo no los he visto juntos en un mes, jamás. Em, y además, ahora en realidad tengo los 2 talleres. Quiere decir que podrían ser 4.000 y pico. claro. No quiero ni pensarlo. O sea, pero no quiero ni pensarlo. Pero la realidad que, pues, ese local ahora se alquila a unos chicos que le van a dar un uso guay,
sin destrozarlo ni convertirlo en un consumo ni en nada. Y en el otro, yo me he llevado todas las cosas allí porque soy incapaz de desprenderme de ellas. Es verdad que ese apego a las cosas te condiciona mucho y económicamente no tiene ningún sentido. Y eso me pasa con muchas cosas. Claro, yo por ejemplo con la casa donde estamos ahora, yo hasta comprar esta casa no tenía casa, alquilaba. Y bueno, tú sabes que nosotros donde trabajamos era nuestro pisito de pequeño a mediano, era donde teníamos la oficina, Claro, donde teníamos el estudio. Pero cuando compré esto y lo que me di cuenta con el tiempo estando aquí, que llevo 3 años creo que aquí, es que yo no tenía apego a las cosas, porque además en mi casa, en donde yo vivía, estaba mi equipo, es decir, lo que les faltaba era entrar claro, en la habitación, pero la cocina era compartida, etc. Entonces no tenía apego a nada. Pero ahora con la casa sí que lo siento, entonces me cuesta más tomar un riesgo a nivel empresarial, soy más cauteloso porque es como la casa está ahí, no puedo perder la casa. Eso lo noté muchísimo, ¿sabes? claro. Tal vez también lo que pasa es que porque yo, por ejemplo, sí que cuando vivía en Bélgica coleccionaba música, bueno, o sea, apasionaba la música, entonces tenía mis discos, etcétera. Y como yo me mudé a otra parte, a España, claro, de repente me encontré con no tener nada. Es decir, todas las cosas que tenía ahí todavía están en la casa de mi madre, donde yo salí hace 18 años, siguen ahí, Claro. ¿sabes? Pero creo que también es algo de las personas muy apasionadas, creo que pueden tener ese apego y que luego también lo que decías de los negocios, no del Airbnb, igual no te nace hacerlo porque no te motiva, entonces por eso tampoco nunca tomas el riesgo. No sé si es tu caso, pero a mí me pasa muchísimo que hay cosas que digo, es que veo que podría ganar más dinero con esto que lo que estoy aquí haciendo, pero luego digo, Claro, pero es que esto no me apasiona. Y luego si pienso en hacer un nuevo proyecto, estoy siempre como, pero he visto esto que, digo, pero es que no, esto no me motiva. Siempre tiene que ser el camino difícil como tú, que dices, yo en mi restaurante quiero una limonada, quiero una alternativa a la Coca-Cola, pues igualito, sí. ¿sabes? Entonces hace que pues cuando ves esos empresarios de números, dices, ostras, pero yo, ¿por qué soy tonto? ¿Qué pasa? ¿Sabes? 100%, o sea, 100%. Porque es que son todo pequeñas decisiones, pero desde hacer limonada, que son 4 pasos en lugar de abrir una Fanta, Sí, sí, totalmente. hasta el hecho de no tener Coca-Cola, obviamente no abrir un Airbnb es el disparate más grande hoy en día, porque eso es un chorro de dinero entrando que es muy difícil. O sea, es muy difícil convencer a alguien que tiene un local, que además lleva cerrado 30 años porque nadie ha querido alquilarlo, o alguien que ha intentado montar muchos negocios y le han fallado, Mm, y ahora que tiene la oportunidad de que él, que siempre ha tenido la mala suerte de que no funcionaba, ahora es su momento porque cualquier bajo en Valencia vale mucho dinero para meter claro, unos guiris y sacarle ahí 2.000 euros al mes, ahora convéncele de que no lo haga, claro. porque no es bueno para el tejido de barrio. Sí, sí, Eso sí, es muy complicado claro. de conseguir, pero claro que afecta. Lo que pasa es que yo creo que siempre tenemos la ilusión o la esperanza, yo la tengo, de que sin hacer eso voy a conseguir que me vaya bien. Claro, Porque sí. claro, obviamente no lo hago porque me guste Sí, sí, claro. sufrir, Sí, pero siempre creo que me quedan 3 meses de sufrir. ya. Pero creo que también lo que veo en ti es todo lo que comentas es que tienes unos valores y esos valores van primero para ti van primeros y después viene todo lo otro. Entonces lo que viene Uh -huh. después lo descartas porque igual no estás del todo de acuerdo que los barrios se llenan con pisos turísticos y entonces dices, vale, pero si yo lo hago, yo también lo voy a hacer, pero en realidad tus valores no te permiten hacerlo. Entonces, aunque lo piensas a veces, igual nunca la vas a hacer. No, no, claro. Yo eso me he dado cuenta con muchas cosas que digo, voy a hacer esto, lo mismo, ¿no? Que veía, esto me puede beneficiar en ese sentido, pero que al final, reflexionando, primero es inconscientemente, que no lo haces Claro. pero luego viene la conciencia, lo empiezas a reflexionar y dices, pero yo no iba a hacer esto porque es que no me nace hacerlo, ¿sabes? Porque es que no va con mis valores.
quiero volver a tu época de diseñador. Bueno, hace poco estuviste en Bois Boucher otra vez, creo, en un Sí. workshop de ellos. Estuviste muchos años ahí. Cuéntanos un poco porque creo que es algo que como diseñador es muy interesante, ¿no? Buah, a mí esto me ha marcado mucho y seguramente parte de todo lo que hago, bueno, todo lo que hago yo creo que viene de allí. A mí me marcó mucho en la carrera em, un día que vinieron Pepe y Alberto de Cul-de-Sac Ujú. a hacer unas charlas. Creo que también vino Héctor Serrano ese día y a mí me abrió otro mundo porque en la carrera estábamos haciendo tostadores, secador. Alguien hacía un secador pintado de cebra y ese era el interés del proyecto. Y de repente esta gente te hablaba de antropología y sociología y otras cosas y de pues que a lo mejor todo no era hacer tostadores. Y luego descubrí Bois Boucher, que es el sitio este en Francia, Domaine de Bois Boucher, que claro, yo llegué allí de estudiante porque yo primero fui a participar en un workshop y luego ya al año siguiente arrastré a Rocío y Raúl y fuimos a participar y al siguiente ya fuimos Raúl y yo a trabajar. Y creo que yo trabajé allí 7 años, 7 temporadas, porque eran Sí. 2, 3, 4 meses. ¿Dirigías los talleres o...? Sí, normalmente allí de staff trabaja, ahora no es exactamente así. Allí antes trabajabas 4 semanas y una quinta hacías un taller. Ujú. Ahí hay un programa de talleres de 3 meses más o menos Sí. y entonces se seleccionan pues a gente que está destacando a nivel mundial en algo, por lo que sea. Entonces, antes estaba el Vitra Design Museum detrás, Ujú. pero por una sencilla razón, que es que Alexander era dueño de Bois Boucher y director del Vitra Design Museum. Vale. Ahora la colaboración sigue siendo muy estrecha, pero Alexander está jubilado y su dedicación principal es este sitio. Y ¿Qué se hace ahí? pues esto es como una revista que una vez, no sé si Wallpaper y tal, lo llamó como el secreto mejor guardado del diseño, Ujú. porque es un sitio que en la propia región de Francia donde está, pues ahora se conoce un poco más. Sí. Antes como mucho tenía la aura de campamento hippie, de secta y cosas raras. Pero luego, por ejemplo, cuando vas a una feria en Milán, yo aparezco este año en Milán en la feria y vas por la calle y te cruzas gente Mm. que conoces de allí. Conexiones, haces muchas Sí, conexiones. porque bien gente, diseñadores, arquitectos, artistas que te interesan, pero cada semana aparecen allí 40, 50, 70 participantes Claro. hipermotivados porque han hecho un esfuerzo económico grande por llegar ahí y luego el sitio es increíble. Ujú. Es como 165 hectáreas de bosque, caballos salvajes, lago, castillo, Ujú. río. El sitio es increíble. Entonces eso te marca mucho y se genera un ambiente allí de cómo hacer las cosas. Moritz, que me ha estado ayudando a sacar las máquinas hoy, que decíamos, es que el problema es que no encuentras a nadie que te saque una máquina porque la gente llega y dice, uff, eso yo no lo puedo hacer. Claro. Y Moritz y yo hemos sacado las máquinas, o sea, calentándonos la cabeza. Yo conocí a Moritz en Bois Boucher, él llegó de jefe de taller un año Ujú. y pues esa es la clase de gente que el perfil de allí. Gente que al final aprendes a hacerte las cosas tú solo, Claro. a trabajar con lo que hay, a sacarle mucho, mucho partido a lo que hay y a disfrutar de las cosas que tienes. ¿Qué perfiles suelen ir ahí? ¿Son diseñadores solo o hay también otro tipo de creativos? Pues los invitados a hacer los workshops suelen ser diseñadores, pero también hay arquitectos, artistas, hay gente de otras disciplinas que, pues, que puedan tener que ver ahora al, alguna cosilla digital que Ujú. puede encajar en el sitio, eh, ceramistas, porque hay un horno que se hizo, que se construyó allí, Ujú. que es un horno en el que se puede cocer porcelana a 1300 y pico grados, que es una temperatura parecida a la de soplado de vidrio. Y entonces Vale. es uno de los 3 hornos que hay en el planeta en el que puedes hacer porcelana, vidrio
y pizzas. Ah, sí. ¿Qué Sí, dices? sí, porque, bueno, esto es a leña. Entonces estás como 38 horas metiéndole Ah, madera es a leña. por equipos, hay por turnos 2 personas, cada 15 minutos hay que meterle 4 piezas de roble. Y entonces el hornito de pizza, pues está para eso. Qué bueno, qué Sí. bueno. Y el verano pasado volviste, ¿no? Sí, yo hacía muchos años que no, desde que abrí el restaurante, que no había vuelto, Sí, que es una de estas cosas de cómo el restaurante me ha quitado la vida. claro. Y ese sitio al que yo pensaba que volvería todos los años de mi vida, he estado años sin poder ir, hasta el punto de que yo había desconectado, a mí no me quedaba nadie allí, porque de la gente que va, quitando gente random, que sigue yendo de Sí, participantes y sí. tal, eh, yo con el staff que hay ahora no tengo ninguna relación. Hasta que por casualidades de la vida, pues conocí bueno, a Pablo sobre todo, pero bueno, a la gente que lo lleva ahora y retomé contacto con ellos. Te fuiste muchos años como diseñador y de repente vuelves como restaurador, no empresario y Sí, ¿hay algo que sentiste como diferente de tu época como diseñador y la que tienes ahora? pues a ver, han cambiado cosas porque ha pasado mucho tiempo, pero el cambio más grande es que antes allí no había, el punto de desconexión antes era muy grande, mucho más grande, era total. Porque los teléfonos a veces no tenían cobertura, Claro, no había smartphones, no había portátiles. claro. Em, eso ha cambiado bastante. Y ahora es verdad que la gente sí lleva móvil, aunque el sitio sigue teniendo la capacidad de hacer que no mires el móvil. Entonces es como un sitio que tienes tantos inputs que no necesitas estar viendo stories. Mm, Que, claro. que yo, por ejemplo, yo estoy enganchadísimo y no sé controlarlo. Y es llegar allí y se te olvida hacer fotos. Mm, Entonces, el sitio pues tiene esa capacidad ahí muy, muy, muy fuerte. Y luego, ahora hay cosas que veo diferentes hay uno de los trabajos principales que tiene el staff es cuidar a los participantes. Eso quiere decir que haces la cocina, pues les preparas las habitaciones y ujú. tal. Creo que de trabajar en cocina en Babouché es lo que a mí me lanza a montar el observatorio. Ah, sí. Qué Y yo creo que ahí es donde se junta un Sí. poco todo, la parte del diseño y la parte de la comida y la parte de generar espacios que utilice la gente. Ujú. Que luego me he dado cuenta de que Babouché es mucho más increíble de lo que yo pensaba, porque es un sitio único en el mundo en cuanto a que el lujo es el espacio, el poder hacer una hoguera por la noche y luego saltar al lago. Entonces Mm, allí se juntan muchas cosas que yo creo que desde entonces es el querer traerte un trocito de eso a Valencia. claro, Al claro. principio en forma del estudio, luego un poco el restaurante pues siempre ha ido por ahí también. A ver, tu restaurante siempre eres un creativo y eso se nota está siempre en los detalles. Hace las cosas diferentes, ya no solo en tu local como estético, ¿no? Sino también en los detalles que pones tu cartelito en la mesa de forma diferente, etcétera, que tienes eso, ¿no? Y yo creo que esto se valora mucho, sobre todo en este mundo hoy en día que todo, como tú dijiste, es mucho más franquicia, estructura, que es verdad que eso cuesta más tiempo y tal vez como si lo ves como empresario no es lo más eficiente, pero es verdad que eso aporta a los clientes una forma diferente de vivir una experiencia. Yo creo que sí. Y creo que también cuando miro ahora proyectos antiguos que hacíamos para clientes, como los chiringuitos o el maratón, creo que ya iba mucho por ahí. Creo que la estética nunca era imprescindible, Mm, nunca la cosa está de la función, la forma sigue la función, pero, pero es que es súper real, porque para mí es mucho más importante poner el cartelito que ponga hola Nacho que, que la mesa sea de mármol, mm, porque además yo no puedo competir con las mesas de otros claro, restaurantes, claro. pero a otros restaurantes no se les ha ocurrido hacer el cartelito. No, lo que pasa es que tú como creativo tienes la sensibilidad
de crear un negocio y darle más allá de una estética, una experiencia, ¿no? Que nosotros al final con nuestro trabajo lo que intentamos crear a través de la estética, experiencias. Por ejemplo, aquí en Valencia también tenemos Dulce de Leche, que eso lo hace muy bien porque tienen la sensibilidad, son creativos. Entonces, con esto el espacio tiene encanto y tiene esa experiencia. Y luego le añades pues todos esos detalles que tienen que ir, están ligados a toda esa experiencia, ¿no? Luego hay, lógicamente, gente que no lo tiene, entonces necesitan contratar a alguien, pero sí que es verdad que cuando hacen eso, que yo viví esos casos, que nosotros creamos un espacio, una experiencia desde el espacio, pero ellos luego tienen que intervenir con la forma de servir los platos, con la forma de pues poner, donde ya es como tú dices, pequeños detalles de poner el cartelito, la forma de atender a un cliente, saludarlo, etcétera, etcétera. Si luego no lo hacen de la forma que tú has proyectado el negocio a nivel diseñador, pues es el efecto contrario. Claro, no funciona. No, es que es un choque bestial y nosotros lo hemos puntualmente, lo hemos vivido. Entonces, claro, el choque es bestial porque, claro, los clientes inconscientemente notan que están entrando en un negocio. Y cuando tú entras en un restaurante, en un hotel sobre todo, pues lo que quieres es desconectar y no pensar en que tú te vas a gastar un dinero, tú quieres disfrutar de un momento y desconectar completamente de todo lo demás. Totalmente. Entonces, claro, en el caso tuyo eso es obvio porque eres Claro. tú. Pero y aún así, yo vivo luchando contra eso, porque nosotros ahora en el observatorio somos 6. Yo tengo las cosas en la cabeza de una manera y a mí me cuesta mucho aceptar que una persona las haga Lo haga diferentes. diferente, claro. Entonces, yo he acabado valorando mucho. Por ejemplo, ahora ha entrado una chica que es diseñadora que me recuerda mucho a ese momento en el que, pues cuando nos conocimos nosotros, ese momento 25, 30 años, que estás ahí a tope con proyectos y con mucha fuerza, y a mí me viene súper bien, súper bien. Y entonces, la energía de sí, sí, y y, todo entonces, se puede. y es una persona que tiene una energía tan guay que se la sueltas al cliente y es que da igual que le pinche con un tenedor. Claro. Es lo que necesita el cliente. Sí, Una persona que totalmente. se preocupe por ellos. Sí. Hay una cosa que justamente te iba a comentar porque me ha llegado al oído que en el observatorio hay bueno, han habido en el equipo arquitectos, diseñadores, músicos. Sí, una persona que gestione un restaurante diría, claro, porque nos rodeamos de gente guay. Otra manera de verlo es las vocaciones normalmente son precarias y tienes que Claro, acabar trabajando de otras cosas, que lo claro. hemos hecho todos. Sí, Em, exacto. pero es verdad que tú podrías elegir contratar gente que sabe llevar la bandeja, Sí, y yo ahora mismo estoy en un punto en el que es verdad que igual eso nos generará otros problemas, pero hubo una época que hubiera dicho, prefiero una persona muy implicada que una persona que sepa llevar la bandeja. Ahora te diría que necesito una persona que me haga la vida fácil en el sentido de que me den ganas a mí de ir a trabajar. sí, Porque si encima tengo que llegar ahí y aguantar malas caras, aguantar estar quejándonos de todo y tal, me quita las ganas de sí. vivir. Entonces, de repente ya hay gente con otra ilusión que te cuenta lo que ha hecho el fin de semana, o sea, para adelante. Me parece, o sea, una cosa que valorar a tope. Luego, los detallitos los hacemos funcionar. Y una cosa guay de tener en el equipo diseñadores es que creo que me entiendo mejor con ellos. Claro. Porque entendemos lo que es hacer algo por el bien del proyecto. Sí, claro, sí. Que eso, ¡buah! Eso, por ejemplo, un cocinero ¿Le cuesta me más? frustra, Sí, sí. Porque un cocinero, por ejemplo, un diseñador, lo han educado y le han dado forma a la cosa esta de ensayo y error, de sí, probar cosas, de equivocarse, de sí. experimentar. Y entonces yo lo tengo asumido como algo ya normal. Un cocinero, que sea un buen cocinero, que cocina muy bien, que tal y cual, si sabe hacer lasañas de puta madre, no vas a conseguir que haga otra cosa porque
su orgullo y su prestigio está en saber hacer lasañas muy bien. Claro. Entonces, hazme una sopa. Eso no se vende, eso tal, eso no sé qué, tal. Mil Que historias y se al quedan final te más das en el cuenta estándar. que la gente se siente insegura fuera de su zona de confort. Claro. Y creo que el diseñador, desde pequeñito, desde que entra en la carrera, lo putean y lo sacan de su zona de confort Sí, todo el tiempo. Entonces, me cuesta mucho menos claro. entenderme con esa gente que con alguien que hace lo que hace súper bien, pero que luego me cuesta sacarlo Sí, de sí, ahí. sí, 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 claro, claro. Lo que pasa también creo con los cocineros, por ejemplo, lo que puede pasar, no estoy seguro porque no tengo mi experiencia en ello, pero que ellos al final tienen que seguir una carta, ¿no? Y el que es creativo, el cocinero de verdad creativo, creo que todos somos creativos en sí, pero lo tenemos por dentro, pero tenemos que sacarlo, ¿no? El que es el cocinero muy creativo, pues se monta su negocio por su cuenta porque dice, yo quiero hacer mi cosa. Sí, A ver, eso puede influir muchísimo en tu negocio. sí, seguramente, seguramente. Y luego a mí me pasa una cosa, que yo como diseñador he estado en contacto con gente que hacía cosas muy guays y, y cuando llegas al sector de la hostelería, al principio es frustrante ver que tú no tienes acceso a los cocineros muy guays. Claro, Los cocineros muy guays están con Ricard Camarena claro, o, se van o en ahí. Copenhague. Si los jóvenes salen directamente, claro, Claro, y el joven que tiene muchas ganas, ese prefiere trabajar gratis para otro sitio que la seguridad que tú le estás dando y lo que tú crees que es un proyecto guay. claro. Pero ellos creen que es una estrella Michelin. Entonces, hasta que hemos encontrado un equipo que entiende lo que tú estás haciendo y que esté a gusto, o sea, un equipo que está en el observatorio porque quiere estar en el observatorio, no porque no lo han cogido Claro, en otro sitio. sí, claro, Que, que eso a lo mejor lo he pensado hasta yo cuando tenía 20, 21 años, pero luego sí, ya te das cuenta que dices, a ver, yo, o sea, igual mi coche es viejo, pero no es porque no pueda pagarme, mm, yo puedo pagarme un coche nuevo a plazos, como todo el mundo, y debérselo al banco, pero es que me claro, gusta mi coche. claro, Entonces, conseguir que alguien esté en tu sitio porque entienda el proyecto me cuesta menos con diseñadores que con cocineros, por mm. ejemplo. Hablando de otra cosa, esto me encanta porque, bueno, te he visto en Instagram colocando azulejos, cocinando, haciendo contenido, recogiendo tomates que habías cultivado tú Sí. mismo. Y yo me pregunto, bueno, digo, ¿cómo lo aprende todo, no? ¿Te pones a mirar vídeos en YouTube y ya está? O, Sí, normalmente sí. Normalmente, bueno, preguntando mucho también. ujú, Em, pero creo que todo viene de ahí, de la época de Wabusé, de ver que te lo podías hacer todo. De hecho, ahí teníamos un huerto, entonces yo siempre había tenido en mente en algún momento, claro, mi idea de tener un día un restaurante no era el observatorio. Yo pensaba em, de hecho, mi restaurante ideal tendría un huerto y comeríamos fuera, debajo ujú, de árboles, y tendría campo, ojalá un río o un lago, ¿no? Pero antes un lago que una piscina, sí, obviamente. Y, o sea, eso sería el sitio ideal. Espacio abierto para no tener que decirle a la gente, no mováis las mesas, no juntéis las mesas porque el carril bici y los vecinos y tal, y hay un señor ciego que pasa que si movéis las sí, mesas es un problema. Que la gente pudiese coger las mesas, irse donde quisiera o traerse un mantel de picnic. Entonces el huerto pues iba un poco por ahí y al principio pues no sé, no... Siempre partes de algo, porque yo cuando montó el huerto habíamos tenido el huerto de Wauche, entonces ujú, un poquito, pero no tienes ni idea, tienes que ir aprendiendo. Y en el huerto hay un señor que te va diciendo. claro, Entonces siempre tienes referencias y siempre tienes gente de la que aprender. Luego hay otra cosa que es que yo, para mí, es muy prepotente, que es que cuando yo veo a otra persona hacer algo, pienso, si ese puede, yo también. Con los años he tenido que ir aceptando sí, que, que no todo. claro,
Que si ese toca la guitarra muy bien, yo no. Ya, Que a lo mejor si hubiese empezado a los 5 años, sí, claro, pero claro, ahora ya no. claro. O que hay cosas que requieren un esfuerzo y una dedicación a las que ahora ya no estoy dispuesto. Pero poner un azulejo, si la persona que viene a tu casa sin ningunas ganas pone azulejos, tú puedes y cualquiera puede. Si la persona que viene sin ningún tipo de ganas eh, te instala un grifo, tú también puedes. Y con muchas cosas pasa que en el momento las haces por primera vez, el comentario general de la gente es, ostras, pensaba que iba a ser más difícil. Y creo que hay cosas mitificadas de que todo es complicado y que cuando las intentas, Que no es tan complicado. todo no. O sea, yo qué sé, no, yo no me voy a poner a cambiarle los amortiguadores al coche, Sí, claro. pero sí que de repente el año pasado me lancé y le cambié la radio. Qué bueno. Pero creo que cambiando la radio no, mi Sí, vida no corre peligro, más o menos. Pero muchas cosas se aprenden sobre la marcha y ensayo y error y preguntando todo el rato a la claro, gente. claro, el aprendizaje, ¿no? Que si Claro, aprendes realmente puedes aprender mucho si le sí, pones interés, porque si no tienes interés, tampoco funciona. totalmente, totalmente. Porque lo que requiere es mucho ensayo y error. A ti te explican cómo poner un azulejo y sabes. Claro, O sea, yo ahora cojo a cualquier persona y igual que empiezas a hacer cerámica y en un rato le explicas cómo hacer una taza o un bol y fliparán de haber podido hacer algo con sus manos, pues en un rato ponemos azulejos. Otra cosa es si de repente tú quieres poner toda la pared de azulejos y quieres que te queden rectos. claro. Eso es otro tema. Y eso ya es poco a poco y tal. Pero muchas veces me queda a mí mejor la pared de azulejos que al albañil porque el albañil en 2 horas ha querido terminar Mm, y como queden le da igual. Y a mí en vez de en 2 horas me ha costado 16, pero hasta las 4 de la mañana no me he ido a casa claro, porque los porque si los quieres. dejas mañana ya no puedes cambiarlos. Claro, Entonces hasta que no se ha quedado perfecto no lo he claro, soltado. qué bueno, qué bueno. Yo creo que tienes una capacidad de superarte muy grande y adaptarte también a las circunstancias, pero eres en algunos puntos chapado a la antigua, porque hay una cosa que me llamó la atención de ti, de hecho creo que lo tienes en tu local, tienes un planito, ¿no? Un plano del local Sí, 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 un y boceto, sí. lo dibujaste a mano y creo que hiciste los planos a mano, bueno, lo que tenías que dibujar. Sí. Y creo que en alguna parte escuché algo que el software como que no te mola. Yo es que yo como diseñador hay una cosa de la que me arrepiento y por otro lado es que no me gustaba, que son los 3Ds. Ujú, Yo lo llevaba muy mal, muy mal. No me gustaba nada. Entonces yo cuando de repente pues venía cul-de-sac y que lo importante era cómo se siente la persona cuando llega al sitio, más que saber hacer el 3D del local, yo pensaba, esto es lo que me gusta a mí. claro, te gusta eso. Claro, y parte pues lo que decíamos antes de decir, parte de ser diseñador es no estar encerrado en una oficina. Si al Mm, final me voy a pasar el día delante del ordenador, tampoco tiene gracia. Entonces, a esto ayudó mucho Bois y gente como Martin Bass, que de repente venía y te decía, vamos a hacer sillas. claro, Y claro, todo el mundo sacaba el papel y decía, ¿qué hacéis? O sea, hoy vamos a hacer bocetos de sillas. Y cuando veo a todo el mundo sacar el papel, decía, espera, espera, ¿qué estáis haciendo? Una silla es, y cogía una tapa de un cubo de pintura. Esto más o menos es un asiento, ¿no? Sí, pues a esta altura, esta es la altura de una silla, sí, pues ese tronco con una tapa de pintura, eso es un boceto de taburete. Si lo pego a la pared, es un boceto de silla, ujú, ¿no? Vale, pues seguir. Y entonces qué ver gente bueno. haciendo así cosas, pues claro, tiene dos partes, que es muy fácil acostumbrarse a mí Sí, no me gusta hacer planos, claro. pero te limita para muchas cosas. Y cosas como el restaurante, yo sí tuve ahí, yo contraté a Marta, que era arquitecta, eh, que me costó muchísimo dinero por mi culpa, porque yo a Marta la gasté hay que hacer un 3D del sitio. Y Mm, ella me decía, vale, pásame planos. Y es como, no, 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 no estás entendiendo, no hay planos.
Entonces yo la gasté para hacer un 3D sobre el que yo ver y ir trabajando, porque yo Claro. necesitaba ver las cosas. Pero si el sitio hubiese sido muy grande, a lo mejor no hubiese sido tan problemático, pero como era pequeño, yo por un lado necesitaba pensar cómo quería el espacio y cuál es mi mesa favorita y por dónde entra el sol, Mm, pero luego también había una preocupación porque tiene que caber la nevera al lado del lavavajillas, al lado de la pila. mm. Y esa parte a mí me costaba mucho. Con el tiempo aprendí no, me hacía los planos con Illustrator, que es una barbaridad, Claro, sí, eso también suele pasar, de hecho, claro. Y luego me los hacía en el sitio, porque, porque otra cosa para era, ver las medidas. claro, Claro, porque al sí, final es que llegó un momento en el que ni el 3D me aportaba. El 3D me aportaba seguridad de ver un poco más o menos sí, cómo iba a quedar. y tal, pero luego yo lo que hacía era coger cinta aislante, como hacíamos en Bobouche, y yo me ponía la cinta aislante a la altura donde va la barra. Me hacía el plano de AutoCAD con cinta Sí, aislante y entonces yo me aprendía, o sea, me manejaba en el espacio y veía, aquí va a estar la nevera, aquí los mm, fogones, aquí tal. Y si hubiese tenido más tiempo, antes que un 3D bueno hoy en día, si tuviese que pagar ayuda, sería pagar ayuda para hacer la cocina de cartón, por ejemplo, claro, no, de hecho, y verla. te lo iba a decir porque nosotros con algunos clientes lo hacemos o lo hemos Mm, hecho pero incluso hace poco con Aspy, que porque él lo quería ver, hay clientes creo que no sé si lo hizo con sacos de cemento de obra, alguna cosa de estas. Sabes claro. que no siempre, alguna vez también hemos hecho nosotros prototipos incluso de sillas de cartón Ujú, para que el cliente viera nosotros, pero también el cliente viera la claro, dimensión. Y luego lo que tú dices, con cartón puedes hacer mucho porque te vas poniendo el banco, aunque sea de forma plana, ¿no? Que no es en 2D o 3D, te lo pones plano y por lo menos ves las dimensiones. claro. Porque yo no tengo capacidad para entender un plano. Yo en el Claro, plano siempre pienso que no caben las cosas. sí, Y luego, pero me pasa con todo, arreglando ahora lo que te decía del taller, pensando en hacer ahí casa y tal, piensas que no te caben las cosas y luego vas a IKEA y ves la casa de muestra que tienen de 25 metros y dices, pues si cabe el baño así y yo tengo 3 veces más espacio y no sé no sé cómo organizarlo. sí, Entonces yo necesito ver las cosas en real. sí. Sí. Hay, hay mucha gente que duda a la hora de montar un proyecto en el diseño, incluso los productos. Yo he conocido diseñadores que querían perfeccionar y perfeccionar el producto porque tenían miedo a lanzarlo al Claro. mercado. Tú eres todo lo contrario, tú te lanzas a la piscina o dudas también alguna No, vez. no, yo dudo todo el rato. Sí, 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 sí. pero lo haces porque dices, yo lo hago si al final terminas haciéndolo. Sí, pero porque necesito hacerlo. O sea, porque ya me he lanzado, por ejemplo, la obra del astrónomo, lo que es la obra fueron 4 meses. Creo que Sí, empezamos, creo que en junio o julio empecé yo a derribar el almacén, porque juntamos dos locales, lo que había sido tienda y el restaurante. Yo creo que en junio o julio empecé a vaciar y a derribar, pero la gente todavía comía en el astrónomo. mm, Hasta que ya llegó el momento de tirar la pared y ya arrasar y empezar a hacerlo todo. Pues bueno, años con el proyecto en mente. O sea, esto no me venía un cliente con un sí local que que yo te lo nunca he piensas visto. mucho, que no. Claro. O sea, yo no es, por ejemplo, no es un cliente nuevo que te enseña un local y partes de cero. Yo ese local llevo 10 años viéndolo y pensando cómo querría que fuera, Claro, si claro, tuviera presupuesto, que no claro. teníamos. Em, pero ya más en serio, pensando en distribuciones, em, en enero, o sea, 5 o 6 meses antes, mi ocupación mental principal era esa distribución. Mm, Yo en cualquier cafetería, sí, yo estaba con la libreta haciendo versiones de claro. planos. Pero no dudas en lanzar un proyecto. Es decir, si tienes un proyecto en mente y es viable económicamente, te lanzas a hacerlo. No hay algo que te sentí, es que no, que te echas para atrás. Sí creo que lo tengo muy decidido, pero dudo muchísimo Sí, y luego me arrepiento porque hay muchas cosas que, pues lo típico, ¿no? Hay cosas que por no atreverme
ahora sé que mi idea era buena hace 10 años, ahora veo como otra gente la hace. Claro. Lo que pasa es que a lo mejor esa gente pues tiene 1 millón de euros o la capacidad de que el Pues banco se las sí, deje. eso nos pasa a todos, pero yo también antes decía, pero ¿por qué yo no lo hice? Pero hoy en día lo veo desde otro punto de vista, digo, no es porque lo hubiera hecho que me hubiera funcionado, ¿sabes? Porque esa persona o ese grupo que lo ha Puede ser, hecho igual tiene mucha más capacidad de hacer ese proyecto, ¿no? puede ser, puede ser. Quería hablarte de TripAdvisor, porque estuve mirando tu TripAdvisor, creo que es un amor-odio para muchos restaurantes, Es terrible. pero, pero me encantó tu forma, de hecho alguien lo dijo, tu forma de contestar, ¿no? Porque es como eres tú, creativo, pero sin pelos en la lengua, pero me gusta sobre todo como que dices las cosas de una forma positiva e irónica, aunque le dices directamente al cliente lo que piensas de, mira, esto no es tu sitio, pero lo dices de una forma Sí, no sí, sí. sé, que lo más difícil es gestionar esos comentarios negativos, ¿no? Porque escogiste tú ese acercamiento de, oye, yo soy así y yo voy a responder de esta forma. Pues es que creo que ahí hay como varias actitudes que puedes tomar. No contestar, y entonces creo que eso no es bueno. Enfadarte y contestarle más al cliente, y entonces me parece que quedas como un imbécil, Mm, que es lo que eres. Eh, aunque, aunque el cliente no tiene razón, si tú le contestas mal, eres un imbécil y lo seas o no, es lo que está apareciendo. Entonces, tiene que haber una manera de contestarle a la gente las cosas como son, porque creo, en realidad es que creo que cuando haces las cosas bien, todo tiene una explicación. Entonces, eh, los platos han tardado mucho en salir, pues ya me sabe mal a mí. Llevo 7 días trabajando, no funcionan 2 fuegos, se nos ha ido la luz y no sé qué. Pues ya quisiera yo que todo esto no hubiera pasado y ya me sabe mal que tú, que has venido hoy a traerme billetes, no hayas tenido la mm, experiencia y me sabe muy mal. O sea, pues es que esas cosas pasan. Entonces, creo que por lo general, si tú tienes una actitud como honesta, eh, creo que hasta las cosas malas la gente las entiende. claro, Y luego hay muchas veces que, o sea, si el otro ya se está retratando en su comentario, ese te lo ha puesto muy fácil. claro. Que es como de, bueno, pues es que a lo mejor, pues no eres tú, soy yo, no estábamos hechos el uno para el otro y Sí, vas sí. a ser más feliz en un 100 montaditos. Pues, Qué para adelante, bueno, qué claro. bueno. La vida es para los atrevidos. Sí, 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 100%, 100%, porque esto ya suena viejo, pero yo no me arrepiento nada de ninguna cosa que haya hecho. Ujú, Pero de todas las que no he hecho o he hecho demasiado tarde o me he esperado demasiado, 100%. Y la gente que veo que ha hecho cosas que me gustan, básicamente es eso, es porque se porque se han han lanzado a arriesgado, sí, hacerlas. sí, sí, sí. Porque ni siquiera muchas veces no es que 100 personas se lancen a hacer 100 proyectos, los hagan súper bien y solo algunos funcionen. Es que 100 personas lo piensan, 4 se lanzan, 2 tienen problemas externos Ujú, que influyen y que pasa tal y cual, y entonces a uno le va bien. Entonces, ese ahora va a escribir un libro de su caso de éxito, pero es que a lo mejor los otros 94 si hubiesen lanzado, habría más casos de claro, éxito. claro. ¿Y hay algo que te da miedo? Todo, todo, No me lo creo. todo, todo, todo. Hacerme mayor, ahora mismo, hacerme mayor a Sí, tope, ¡buah! Sí, 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 sí. Hacerme mayor, el qué estoy haciendo con mi vida, qué bueno. que eso es, ¡buah! Eso es un temazo que Pero va yo, junto. Me estoy haciendo mayor y qué estoy haciendo con mi vida. yo te veo y digo, es que tienes una vida que digo, lo que te estaba diciendo antes, porque te veo siempre con actividades, estás con unas personas, con otras, estás en una casa
no sé, Ujú, ujú. estás haciendo un taller de cerámica, estás en el huerto, estás en el restaurante, que realmente tú tienes una vida muy llena. Creo que, Pero también porque intento llenarla con las claro, cosas que tengo. Lo que no voy a hacer es frustrarme porque no tengo un barco. mm, Quiero decir, sí, si claro, tuviera un velero, pues seguramente sí, no estaría poniendo azulejos. sí, Estaría tomando el sol en el velero, seguro. Em, pero lo que no voy a hacer es frustrarme porque no tengo un barco y sentarme claro, enfadado en casa y ya está. Entonces, si lo que tengo al alcance es em, irme a tomar una paella al Palmar, luego pasar por la Albufera, luego pasar por el huerto un ratito y tal y cual, para mí eso ya ha sido el día increíble, claro, que eso fue el lunes. Y ayer fuimos a casa de una amiga y también nos fuimos 3 o 4, cocinamos, eh, luego hicimos la siesta al sol, sí, pues, pues ya es un día increíble. Y luego el año que viene, estos son 2 de los pocos días que recordaré de este año. Entonces, claro, no creo que recuerde el día que salió todo bien en el restaurante, sí, claro, ni el día que llegaron todos los pedidos a tiempo y los guardamos bien en estanterías. claro, Recordar el día que te juntas a hacer una paella. claro, Entonces, esto lo pienso desde hace muchos años, desde la época más freelance, de igual me toca trabajar sábado y domingo, pero si el martes puedo hacer paella, pues paella. claro, Y si puedo hacerla en el huerto y nos gastamos 8 euros cada uno, es que la experiencia es 1000 veces mejor que si te claro. gastas 40 euros en un restaurante. Pero además son los pequeños detalles que te hacen feliz en la vida. Eso está Sí, sí, comprobadísimo. totalmente. Y yo, por ejemplo, hace un par de años alguien vino a a nuestra casa, o sea, nuestra casa es muy grande, y decía, ¿y se iba a poner de freelance? Y me dijo, y digo, ¿pero tú qué quieres conseguir? Dice, yo quiero una casa así de grande como vosotros. Digo, a ver, estás equivocada, porque es que yo vivía en una casa de 100 metros cuadrados, donde lo que me quedaba de espacio, que era mi oficina, era mi habitación, que era un trastero que acumulaba las cajas de la empresa y estaba igual de feliz que cuando vivía aquí en 450 metros cuadrados. Es que no te cambia nada y Sí, siempre hay algo más grande que vas a querer. sí, sí, Siempre por hay más. supuesto, por supuesto. Lo que disfrutas de eso, luego cuando el velero no lo necesitas, pero un día tienes la oportunidad que alguien dice, oye, vente con nosotros, vamos a hacer la excursión, e igual es en el mar de Valencia, aquí cerca, Sí, y te quedas con eso. Y no es porque hayas hecho un viaje con el velero a través de todo el Mediterráneo que vayas a ser más feliz, es lo que sí, tú sí, disfrutes en ese momento. totalmente. Y a mí ahora lo que más me amarga del restaurante, la parte negativa, es la más obvia, que es trabajar el fin de semana. Claro, Entonces, ese hecho de no tener el tiempo para poder hacer sí, cosas para ti, claro, es lo que más pienso, que digo, hostia, me estoy perdiendo los años buenos de mi vida atrapado en una cocina. claro, Es una inversión que hago pensando en qué, pero es verdad que llevo 8 años y que pensaba que iba a costar mucho menos. Que, que ahora sí que lo veo encaminado y sí que veo el posible final feliz, aunque vamos de putada en putada con la sí, administración y sí, tal, sí, siempre pasa algo. Pero sí que es verdad que de vez en cuando hay alguien que al escucharme me dice, véndelo, claro, quítatelo de encima, ¿por qué no lo vendes y haces otra cosa? Y ahora, por ejemplo, me da todo el vértigo decir, ¡buah! ¿qué hago? Es que si lo vendiera, ahora que es mío y está pagado, si lo vendiera, ¿con eso qué hago? Claro, O sea, es como, ¿qué querría? ¿Tú que tanto te quejas, qué querrías estar claro. haciendo si no estuvieras en la cocina? Y, ¡guau! Complicado. Eso es una lección muy importante, sí. Claro, quitándolo de estar tumbado en el velero, Sí, pero que tampoco sería capaz de hacerlo 4 días a la semana. O sea, no, o sí. sea, yo tendría que estar haciendo cosas. Pero, wow, no tengo claro y esa es mi cosa de 2025. ¿Y, Pensar qué haría si no tuviera el restaurante, porque es una opción muy real. y el Sergio de hace 10 años hubiera reaccionado de la misma forma o qué hubiera hecho? Buah, no sé. Claro, el Sergio de hace 10 años no, pero hace 15 años pensaba que iba a heredar Bob Boucher.
Entonces, No, pero me refiero, hubieras vendido el restaurante hace 10 años, hubieras reaccionado diferente, lo hubieras hecho más rápido porque no te frenaba tanto meterte en otros proyectos, atreverte. ya, ese es el tema, que a lo mejor a mí lo que más me gusta es arrancar los proyectos. Claro, Lo que pasa es que luego no sé soltarlos. Y yo pensaba que claro. iba a ser capaz de montar un restaurante Y y que, soltarlo. y que funcione siendo Sí, mío. claro. Montar la floristería y que funcione siendo mía. Montar la Mm, tienda y que funcione siendo mío. Y hubo un momento que estaba con las tres cosas a la vez. Em, pero no fui tan buen gestor de ninguno de los tres proyectos como para que funcionasen sin mí. claro. Entonces, al final tienes un restaurante que funciona, que como tú no estás, funciona al 75% de lo Mm, que tú querrías, pero no te da dinero para pagar a la gente que está sí, trabajando ahí. claro, claro. Entonces, es complicado. Y tomar la decisión de cerrar, la tienda no tuve que tomar la decisión de cerrar, se convirtió en el otro restaurante. Mm. Entonces, esa parte Es más guay. fácil, sí, La floristería no la tuve que cerrar, se la quedó Sandra claro. y la floristería vive. Y cuando quiero jugar a las flores, voy. O cuando necesitan ayuda para montar una boda, pues Sí, para allá. Pero me cuesta mucho soltar las cosas, porque además son cosas que yo creía que tenían que existir. Entonces, yo la floristería que he montado, seguramente es la que a mí me hubiese gustado que montase una señora que yo no conozco y que estuviese ahí. claro. Pero antes de que monten otra tienda de cigarrillos electrónicos, he montado yo la floristería pensando que podía hacer algo que a mí me gustase. Pero al final es porque son tus niños. Sí, totalmente, totalmente. Claro. Pero hay gente que dice, yo monté el restaurante y a los 8 meses lo vendí. Y me decían, pero ¿ahora que funciona bien? Hombre, claro, ahora. Si me espero a que funcione mal, no me van a pagar. Pero yo eso no sé hacerlo. Podría hacerlo con otro. Yo Sí, ahora sí. podría montar uno para alguien Sí, y ya está. Pero el mío, que es mío, yo no me imagino pasar por la calle y ver otra cosa ahí. claro. Eso, uf, Sí, a nosotros nos pasaba mucho con los proyectos, que no eran todos nuestros niños, entonces sí, sí, bueno, primero los detalles, cuando cambiaban los detalles, que eso también puede pasar, claro, o que no eran coherentes con lo que nosotros veíamos como visión, ya nos costaba, sobre todo al principio, y luego ya cuando cerraban esto era cómo va a cerrar este negocio. Pasa que con el tiempo, para mí es un poquito más claro, fácil, para Ana que es la que digamos que es la madre que va pariendo los niños, pues es un poquito más difícil, pero sí que hemos aprendido claro. en que es parte del negocio. ¿Qué es lo próximo para ti? No tengo ni ¿Vender el idea. restaurante? No tengo ni idea. Hubo una época en la que la gente me preguntaba, ¿cuándo abrís el siguiente? Y yo decía, jamás. O sea, no, no. Esto no va de esto. No va de tener tres y cuatro y cinco, ni de coña. Pero es que ahora mismo la pregunta me parece absurda a un nivel de, no es que no voy a abrir el siguiente. Es que eso ni me lo planteo. Lo que no sé es lo que va a durar este. Mm. Porque yo tampoco me veo dentro de 5 años haciendo esto. Pero no tienes un proyecto en mente ahora mismo que dices en lo próximo que quiero hacer, aunque sean 5 años. No, Quiero montarme ese restaurante que dices en la huerta, que está abierto de lunes a viernes. ese es mi tema de este año. ¿Qué haría Sí, después? pensar en lo Sí, próximo es reflexionar sobre lo que quieres hacer sí, sí, después. sí. ¿Qué haría después? Y de Claro. hecho me vuelve a llamar el estar metido, el participar en proyectos, porque cuando de vez en cuando ha surgido alguna cosa y he entrado yo, aunque sea así lateralmente, hicimos una cosa con Inma Bermúdez Ujú, y Inma tenía un proyecto ahí muy guay y cambió su proyecto que tenía, que era de ella, del estudio, de Inma y Moritz, y lo abrió a otros dos diseñadores, Andreu Carulla y Héctor Serrano, ujú. y a dos jóvenes talentos, que yo entré ahí como joven talento, como persona que tenía un pie en el diseño y otra en la hostelería. Porque
estaba ahí. Bueno, esto está mega publicado hace tiempo, es un proyecto que se Sí, hizo para Alhambra. sí. A mí me flipó trabajar con gente que me gustan mucho lo que hace y y ver ahí sinergias. La colaboración, sí. Me pareció muy guay. Entonces, trabajar en proyectos, pues lo de siempre. Trabajar en proyectos, pero que no sea por necesidad económica. Elegir yo los proyectos, elegir para quién, elegir en qué participar. Entonces, ese es un poco el tema. Y es un poco por donde estoy pensando. Pero bueno, tienes todavía 9 meses para sí, decidirlo en 2025. sí, 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 sí. Así Y que, si no decido nada, pues sigo en la cocina. claro. Pero Que te va muy bien, así que estás fenomenal ahí. sí, ¿Sabes? de Además, momento. pones contento a la gente que te visite, así que yo he ido y hace tiempo que no voy porque ya sabes que estoy con una dieta, pero la verdad que está riquísimo. Me recuerdo que estaba riquísimo. Yo siempre termino la charla con un fragmento de un libro, ¿vale? Porque me encanta leer y siempre busco un fragmento de que yo como veo yo a la persona que está aquí conmigo hoy, tú en este caso, y el libro es de un orador, se llama Raj Shamani, ¿vale? No es una persona espiritual, es una persona que se dedica a dar conferencias. Él mismo se consideraba un inútil, pero bueno, se hizo un hueco en aprender a hacer discursos y hoy es como un genio en los discursos. ¿Vale? Se llama Rakshamani y el libro se llama Construye, no hables. Vale, he escogido este fragmento para ti. Bueno, son 2 frases. Simplemente prueba cosas nuevas, no tengas miedo, sal de tu zona de confort y elévate. Pues muchas Totalmente. gracias. Muchas gracias a ti. Un placer. ¿Te ha Viva. gustado? Un Mucho, abrazo. mucho, mucho, mucho. Qué guay. Muchas gracias.